¿Alguna vez se ha encontrado frustrado cuando ha querido hacer cosas para el Señor, pero los resultados parece que no se dan? O muchas veces ha hecho tantas cosas, pero de repente no ve nada y al día siguiente ve cómo las cosas comienzan a florecer y usted se pregunta ¿por qué? La obra del Señor muchas veces es misteriosa y esa es la lección de hoy día en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy se encuentra en el capítulo 4, versículo 26 al 29 de Marcos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Había un hombre a quien llamaremos Juan, quien aprovechando una reunión familiar, pidió permiso para poder compartir el mensaje del Evangelio. Había preparado esto y había estado orando por varios días. Al final hizo la invitación a que las personas que quisieran hicieran una oración para recibir a Cristo. Al terminar de todo, y ya cuando volvían a casa, se acercó a algunos de los asistentes y les preguntó si habían entendido lo que había sucedido. En ese instante, quienes estaban con él le dijeron que no habían comprendido exactamente lo que había pasado, ni siquiera comprendieron de alguna manera el mensaje que fue impartido por Juan. Juan se fue frustrado e inquietado porque pensaba de que había habido un triunfo y lo único que encontró fue una desilusión. Tiempo después, Juan se entera de que algunos de los que habían asistido habían ido a una iglesia y ahí habían recibido a Cristo como su Salvador personal. Juan se había preguntado qué es lo que estaba pasando y el Señor le mostró el pasaje que leemos nosotros en Marcos en el capítulo 4 desde el versículo 26 al 29. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En ese instante Juan se dio cuenta de que lo que él había hecho en esa noche de Navidad era sembrar, pero el tiempo daría los frutos y la obra era del Señor. Nosotros debemos entender que cuando le servimos a Dios, nuestro trabajo a veces no es inmediato. Nosotros quisiéramos ver respuestas prontas de todo lo que hacemos, pero la verdad es de que la Biblia nos enseña de que nosotros debemos ser como el labrador, quien confiado en que va a recibir frutos, al final trabaja preparando el terreno, sembrando, cuidando de la planta, alimentándola, regándola. Al final se verán los frutos. Es un tiempo que se requiere de trabajo, se requiere de tiempo y esfuerzo. Nosotros debemos confiar en la obra del Señor. La Biblia misma dice en Isaías de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Nosotros debemos confiar que la obra está en manos de Dios. Pablo decía en su carta a los Corintios de que él había plantado, pero que otro, Apolo, era el que estaba labrando, pero el que da el crecimiento era el Señor. En la misma carta, Pablo nos dice de que el trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros debemos confiar en la obra de Dios. Aunque no veamos resultados inmediatos, Dios sabrá cuando Él lleva fruto. No es nuestro trabajo el producir fruto. Nuestro trabajo es solamente ir y labrar. Estamos en el reino de Dios para servirle. Son de Dios los resultados. Son de Dios el tiempo.
Nuestra decisión es de comprometernos con Él, a serle fiel y a servirle y de hacer todo lo que tenemos que hacer. Confiemos en que Dios hará lo que tenga que hacer en las personas con quienes nosotros estamos trabajando. Lo hermoso del reino es de que detrás de nosotros está el poder de Dios, quien está trabajando misteriosamente en la vida de todos los hombres. Si nosotros pudiéramos saber exactamente cuánto tiempo pasó para que el Señor haga el fruto que ahora pueda ver usted en su vida, se admirará de todo lo que ha pasado y usted comprenderá de que la obra de Dios es completamente diferente a veces a lo que nosotros queremos, pero Dios hace su obra. Confiemos, siga trabajando para el Señor, no desmaye. Recuerde, la obra en el Señor nunca es en vano. Que Dios nos bendiga.